Vamos en vivo ya en un momento. 5 segundos y estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en el 8º Congreso Conexo, que se celebra en este caso en la sede del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El motivo de estar aquí es presentar el libro México, Políticas Públicas e Instituciones, Perspectivas ante la Administración 2019-2024. Me acompañan mis colegas el doctor Hugo Contreras de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Manuel Ontiveros de la UAM, y también mi colega Ignacio López también de la UAM. Somos un grupo la idea de presentar este libro me gustaría comentárselas antes de darle la palabra a mis colegas. Este libro surgió ya estamos hablando del 2019, ¿no? Ante la toma de posesión del nuevo gobierno, ¿no? Llamada 4T. Como colegas, nosotros empezamos pues, un poco a discutir desde el punto de vista académico las propuestas que tenían diferentes vertientes en el análisis institucional y de políticas públicas. Es un libro multidisciplinario, en ese sentido, por eso un grupo de colegas, tanto de la Facultad de Economía de la UNAM, del Seminario de Teoría Macroeconómica, como del Departamento de Estudios Institucionales al que pertenecemos Manuel, Nacho y yo, empezamos precisamente a discutir la posibilidad de un cambio institucional, o al menos la 4T hablaba de un nuevo cambio, ¿no? En cuanto a las relaciones que pudiera haber entre el Estado y las diferentes fuerzas económicas, políticas, sociales. Entonces creemos pertinente pues trabajar en un libro, ¿no? Que precisamente analizar estas vertientes desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista social, de las políticas públicas, también de la administración pública, de la política monetaria, de la política económica. Y es así como surge este libro, ¿no? El Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa, en ese momento le tocó ser jefe del departamento en ese periodo, y precisamente es que impulsamos la creación de este libro, ¿no? Donde precisamente la idea es un poco conocer y hacer una perspectiva de las diferentes políticas públicas, desde el punto de vista, lo vuelvo a repetir, ¿no? de los derechos sociales y económicos, ¿no? De la administración pública, de la política monetaria y de la política económica. Creo que este libro, aunque ya tiene 3 años que prácticamente se perfeccionó, sigue siendo de actualidad, precisamente porque hoy en día está en la discusión precisamente el destino de varias instituciones, ¿no? Precisamente hoy hay una propuesta de reforma electoral que está en la Cámara, está propuesta para que se discute en la Cámara de Diputados, donde pues, precisamente las reglas del juego, ¿no? que hoy nos rigen como país en cuanto a las elecciones, podrían cambiar. Entonces, creo que es muy conveniente analizar este libro, porque precisamente ya desde hace 3 años, revisando el Plan Nacional de Desarrollo, se podía advertir que podría haber un cambio, ¿no? En cuanto a la correlación de fuerzas, que es lo que se esperaba ante un régimen que se decía que iba a haber precisamente una transformación profunda. Muchos pensaban que podría ser un cambio en el sentido pues, más amplio de la palabra, más propositivo, ¿no? Pensando en crear instituciones más democráticas, donde de alguna manera también hubiera más contrapesos al Estado. Y creo que es precisamente lo que se está discusionando. Entonces, yo con esto me gustaría dar la palabra a Hugo, ¿no? Para que comente un poco también la idea principal del libro, y luego pues darles el espacio a mis colegas para que comenten precisamente los capítulos en los que ellos participan. Muchas gracias, César. Bueno, sí, esta idea de discutir las políticas públicas con una perspectiva institucional
que iniciamos primeramente a platicar de manera informal, César y yo. César estaba como jefe del departamento de instituciones y yo estoy coordinando un pequeño seminario que se llama Seminario de Credibilidad Macroeconómica. Nos llevó a reunir académicos de las dos instituciones en una mesa común que fue muy, yo pensé que iba a haber más discusiones, más discrepancias fuertes, pero realmente fue una mesa muy interesante, digamos, en la cual uno aprende de los demás, uno aprende de los otros, y tiene la ventaja de que una vez que el fruto madura, pasa por procedimientos corrientes de la vida académica, como el procedimiento, por ejemplo, de doble ciego para dictaminar, en fin, es decir, hay muchas cosas de las que fueron pasando, algunas de las cuales tienen que ver con el título precisamente de este 8º Congreso, que es las ciencias sociales después de la pandemia. Nuestro retraso también en salir tuvo que ver con la manera como la pandemia afectó la vida de los órganos en los cuales tiene que procesarse esta clase de investigaciones colectivas y la manera como se dan los intercambios, las opiniones y los ajustes. Finalmente, quedó un producto que, si bien cada autor responde por sí mismo de lo escrito, cada autor se hace responsable de lo que puso por escrito, digamos, nosotros consideramos que hay vínculos transversales entre los trabajos, y yo no encontraría que hubiera entre ellos una contradicción expresa en algún sentido. Y por esa razón considero que son mutuamente complementarios para ampliar el mapa de comprensión de ciencias sociales de lo que es esta problemática de la gestión que lleva ya 4 años del actual gobierno federal. Ahora, una de las cosas que sí quisiera yo solamente plantear como un asunto relevante, como un asunto que vale la pena poner en la mesa, es que no solamente no hay estas contradicciones directas de una investigación a otra, sino que de hecho los trabajos comparten un cierto espacio común, que es el espacio de la reflexión, digamos, crítica, que es una herencia que tenemos las ciencias sociales desde la Ilustración, ¿no? Desde Hume, desde Kant, desde Montesquieu. De ahí vienen en realidad las políticas públicas modernas, se originan en la Ilustración, ¿no? Entonces, digamos, y todo nuestro desarrollo institucional. Entonces, el trabajo tiene una serie de puntos de coincidencia, tales como la relevancia que existe en la rendición de cuentas, la relevancia que existe en una serie de procedimientos para que el poder sea contenido y sea enmarcado en un cierto ámbito institucional, y otras más cosas por el estilo, que digo yo que por esa causa el libro, si bien cada autor es responsable de su propia obra, el libro pisa el terreno común que fertilizaron desde el periodo de la Ilustración muchos de los que nos antecedieron, y que hoy por hoy es un elemento fundamental para la comprensión moderna que tiene nuestro mundo civilizado. Sería eso en principio, y sería la palabra a Manuel y a Ignacio. Muy bien. En el capítulo, el enfoque que le doy a las políticas públicas es analizo las políticas emprendidas por el Ejecutivo sobre el crecimiento económico y el combate a la violencia, de acuerdo a los postulados del Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2024. El objetivo del capítulo es mostrar que estas políticas buscan restringir el acceso a las actividades y a los recursos productivos a los grupos sociales y políticos que no pertenecen a la nueva élite gobernante. Se presenta un marco conceptual de North, Wallis y Davis, quienes proponen que el desarrollo está determinado por la forma en que las sociedades manejan el problema de la violencia. Se manejan 2 estrategias: el acceso abierto y el acceso limitado. Bajo este marco conceptual se analizan las políticas públicas de buenas prácticas adoptadas en el periodo de 1982 al 2014 y las contradicciones que generaron. Se proponen 4 mecanismos
por los que la presente administración restringe el acceso a las actividades y a los recursos productivos. Se presentan algunos efectos observados en 2019 de esta restricción sobre el crecimiento económico y sobre la violencia. Se observa un estancamiento en el crecimiento económico, reducción de los ingresos de los trabajadores, baja inversión, aumento en el desempleo y en los niveles de violencia. Y se concluye proponiendo algunas restricciones internas y externas para que las políticas públicas de restringir el acceso de este gobierno puedan tener el objetivo buscado. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, generaliza y simplifica la realidad nacional. Lo reduce dos situaciones extremas. Antes de 1970, y el recuento que hacen es que da la impresión de que todo marchaba bien, y de ahí se saltan a después de 1982, se enfatiza que todo funcionó mal, no se matiza, no hay puntos intermedios, pero además no hay comentarios de lo que pasó entre 1970 y 1982, eso desaparece de la historia. El Plan Nacional de Desarrollo de esta administración trata de asociar el bajo crecimiento económico con los altos niveles de violencia, de delincuencia durante el periodo que va de 1982 a 2018. Pero al repetir el ejercicio, al asociar la violencia con el desempeño económico, para el periodo del desarrollo estabilizador, ahí vemos que conviven altas tasas de crecimiento económico con altos niveles de violencia. El argumento pierde fuerza. El marco conceptual de North Wallis y Wengas dice que ellos proponen que el proceso de desarrollo está determinado de manera fundamental por la forma en que las sociedades controlan los problemas de violencia. Y proponen dos órdenes de acceso limitado, que son todos los países no desarrollados de la actualidad y todos los países no desarrollados de la historia de la sociedad humana. Ellos dicen que la élite, los grupos que forman la élite, llegan a acuerdos para restringir el acceso a actividades y recursos productivos valiosos al resto de la sociedad. Con eso ellos pueden obtener rentas económicas que se reparten entre los grupos de la élite y con eso evitan la violencia. Se dan cuenta de que cooperando obtienen mayores rentas que peleando. Y eso no quiere decir que no haya crecimiento. Por ejemplo, en México, la etapa del desarrollo estabilizador se da en esta restricción de acceso al acceso de actividades y recursos productivos a una gran parte de la sociedad, y el crecimiento económico fue muy importante. Entonces, sí puede haber crecimiento económico, no puede haber desarrollo porque la parte política no se despega, siempre queda cierto. Hay un tema que tampoco hay competencia política, entonces siempre el grupo dominante tiene el control de la economía y de la política. En cambio, los países desarrollados, estos autores los llaman el orden de acceso abierto, donde hay no solo hay libre participación en las actividades económicas y políticas, sino que el mismo Estado alienta la participación de todos los grupos y todas las organizaciones en estas actividades valiosas, tanto políticas como económicas. Y en esta sociedad la única forma de obtener rentas es a través de la innovación. ¿Sí? Bueno, hablo una parte ahí de los problemas que se generaron entre 1982 y 2018, cuando los gobiernos trataban de adoptar políticas de acceso abierto en una sociedad de acceso limitado. Y ahí se generan algunos problemas, sobre todo de violencia. Bueno, en las políticas públicas de la actual administración, la actual administración culpa a las reformas y las políticas del periodo que va de 1982 a 2018 de la situación de bajo crecimiento económico, altas tasas de inseguridad y de delincuencia. Para revertir esa situación, mejorar el crecimiento y reducir la violencia, esta administración propone regresar al esquema de desarrollo en el que el gobierno retoma la función
de promover el desarrollo económico y social y está usando diversos mecanismos para restringir el acceso a recursos y actividades productivas a otros grupos de la sociedad, como el sector privado y otros grupos políticos. Estos mecanismos son básicamente, primero, el control del poder legislativo por el Ejecutivo. Segundo, el uso de instituciones existentes, modificando el sentido de sus funciones. Tercero, la creación de nuevas instituciones. Y cuarto, la desaparición de instituciones autónomas y reguladoras. Y vamos rápido, los efectos que se están viendo en el momento de escribir el libro, que después se profundizaron por el tema económico, se profundizó los problemas por el tema de la epidemia, pero los problemas de inseguridad y de violencia disminuyeron un poco. Hay que ver si es por la epidemia o es por otra cosa, pero bueno, eso todavía no podemos afirmarlo. Okay, bueno, hay datos donde aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, se reduce la inversión, el crecimiento económico en 2019 ya fue negativo, antes de la epidemia, y después bueno. Ahora en el 2022, a pesar de que ya se está viendo tasas importantes de crecimiento económico, no hemos superado el nivel que teníamos en el 2018. Entonces, las conclusiones es que reducir la competencia en las esferas económica y política de la sociedad reduce el acceso a recursos y actividades productivos a los grupos fuera de la élite gobernante. Aumentan las rentas económicas de los grupos dentro de esta élite. En este escenario, las funciones de las instituciones se modifican y se profundiza la contradicción al tratar de reducir el acceso con instituciones diseñadas para hacer lo contrario, a el acceso. El caso que tenemos es la energía, la industria petrolera y la industria eléctrica, eso es lo que está pasando. Y esta contradicción genera los cuatro mecanismos que acabo de señalar para restringir el acceso. El control del poder legislativo, el uso de instituciones existentes, modificando el sentido de sus funciones, la creación de nuevas instituciones y la desaparición de instituciones autónomas. Está, por ejemplo, el tema del INE, hay diferentes formas, por ejemplo, se pueden utilizar mecanismos de simulación, impunidad y incumplimiento del Estado de Derecho, o de plano modificar la ley. Y esta situación se ha visto un aumento de la importancia en las decisiones que se toman de manera personal y solo se refieren a los mecanismos institucionales vigentes para cumplir con el eso es todo el capítulo. Bueno, muchas gracias. Me gusta dar la palabra a mi colega Ignacio López Sandoval para que comentara sobre el proposición. Bueno, pues muchas gracias. Primero agradecer a los organizadores del Congreso y permitirnos presentar el libro. Yo creo que es un libro muy enriquecedor en términos de lo que puede aportar, sobre todo porque, como les comentaban los colegas, hay un gran peso específico en términos de las instituciones, pero no las instituciones concebidas como normalmente se consideran como organizaciones, sino más bien son como las reglas del juego. Entonces, el tratar de incorporar las políticas públicas y combinarlo con instituciones es un elemento que puede hacer diferente el hecho de cómo se manejan las políticas públicas. Voy a comentar el capítulo. El capítulo que yo propongo es una nueva propuesta de descentralización en México y su efecto en el desarrollo económico. En realidad, cuando inició la administración, se daba mucho el esquema del traslado de las secretarías, consideradas como organizaciones. Estas organizaciones que iban a ir a los diferentes estados para tratar de generar crecimiento en cada uno de los estados. El hecho de movilizar recursos y personal a esos estados, sobre todo estados que a lo mejor estaban limitados por las actividades económicas, podía ser un mecanismo y un potencializador del crecimiento económico en esa zona. Y suena bastante interesante. Sin embargo, como toda política pública tiene una serie de restricciones, hay una serie de restricciones para poder implementar y diseñar una política pública. Hay restricciones económicas de presupuesto, hay restricciones políticas de los diferentes grupos que pueden ser beneficiados o afectados por el movimiento de estas secretarías, hay restricciones legales, jurídicas, que implica también
una serie de condicionamientos en términos de si se puede o no se puede hacer algún tipo de traslado de este tipo de secretarías. Hay restricciones organizacionales en términos de cómo se va a implementar, qué tipo de personal va a ser el que va a generar la implementación. Y hay restricciones también hasta de corte ambiental, ¿no? Por los impactos que pueden tener. Entonces, en realidad, la política pública yo creo que tiene dos vertientes. Puede tener ventajas, pero también puede tener desventajas. Entonces, lo que se propone en el capítulo de descentralización es hacer una valoración. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que implicaban los diferentes traslados? Y retomando la parte institucional, retomamos esa parte teórica de lo que mencionaba el colega Manuel, en términos de esas reglas. Nada más que nosotros nos basamos más en hacer módulo, en términos de reglas inclusivas y reglas extractivas. Entonces, para poder generar crecimiento, hablamos de reglas o instituciones inclusivas que permitan la participación de todos los agentes y que puedan beneficiar a todos los agentes dependiendo del crecimiento que se va gestando. Por el lado de las reglas extractivas, normalmente hay un grupo que va a aprovechar ese crecimiento a costa de un subgrupo de la sociedad. Entonces, cuando uno incorpora esa parte, porque está muy dentro del esquema de las restricciones políticas, uno puede hacer la valoración de cómo se está gestando la política y cómo se va a implementar la política. ¿Cuáles pueden ser los beneficios o los costos que puede traer la política? Creo que muchos de mis compañeros, de los colegas que participan en el libro, están muy inmersos en esta parte del institucionalismo por el departamento al que pertenecemos, ¿no? El departamento de estudios institucionales. Para nosotros las reglas cuentan mucho. Hay otro elemento importante que hemos considerado también dentro de estos esquemas, que es la parte de la racionalidad de los actores. Pero cuando hablamos de la racionalidad, pensamos en esa valoración, beneficios, costos que pueden tener los actores o los grupos sociales. Entonces, los actores se mueven acorde a los beneficios que pueden tener, sopesándolo con la parte de los costos. Cuando los beneficios son mayores que los costos, normalmente toman una decisión de hacer o no hacer esa política o esa acción como tal. Entonces, pero normalmente se mueven en el marco de las reglas. Entonces, en realidad hacemos una valoración en términos de la descentralización, encontramos beneficios que sí efectivamente podrían generar crecimiento en términos de crecimiento, más no desarrollo en algunas de las zonas, y en algunas otras posiblemente, dependiendo de la forma en cómo se implementaran esta descentralización, también podría generar el desarrollo. Y concebimos el desarrollo económico en el sentido de que es el crecimiento en el largo plazo, el crecimiento sostenido en el largo plazo. Pero hay dos condiciones importantes para el crecimiento económico. Para el desarrollo económico. Una es el crecimiento. O sea, no puede haber desarrollo sin el crecimiento. Y eso implica una serie de condiciones importantes en términos de lo que puede generar el crecimiento económico. Y la otra está muy ad hoc en términos de la distribución que se puede hacer de ese crecimiento. Si ese crecimiento puede impactar en términos de mejorar las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales en una sociedad, lo más seguro es que se va a dar un salto en términos cualitativos en esa sociedad, que es lo que consideramos como crecimiento. Yo ya no me extiendo más, pues agradezco otra vez a Conexo por permitirnos presentar el libro. Muchas gracias. Pues no sé si, bueno, me gustaría si al menos antes de cerrar y no sé, dar la última palabra a mis colegas si quieren cerrar, sí comentar al menos los títulos de los diferentes los 7 capítulos que hay, ¿no? Para que tengan idea de los temas que se han desarrollado. Obviamente el común denominador son instituciones y políticas públicas. El primero habla sobre la reforma administrativa en la gestión de los asuntos públicos en el ámbito local y el impacto organizacional de la figura de los superdelegados, ¿no? Y la pregunta es de la fragmentación a la centralización. Esto lo escribe Alejandro Vega, pues precisamente se pregunta precisamente si hay un trasfondo ideológico o hay una cuestión más práctica. Entonces es un tema que creo que vale la pena también conocer. El segundo capítulo es gobernanza institucional, el contrapeso de la cuarta transformación. En este caso, Javier Galán y Alberto, en este caso, Diegues, también hablan sobre precisamente cómo precisamente el marco institucional que se empieza a desarrollar, se empieza
o empieza a cambiar a principios del 2019, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, no ha servido mucho para fomentar el crecimiento económico, incluso alertan sobre los riesgos, los contrapesos que hay hacia los órganos autónomos, por ejemplo. Y ya de entrada, pues se analiza que el crecimiento del 2019 con un anual pues, fue negativo, entonces alertan un poco de que no hay tampoco un cambio importante, ¿no? Al menos con otras administraciones. Luego en el capítulo 3 tenemos los derechos económicos, sociales, circulares y ambientales, los DESCA, y su, precisamente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, aquí Perla Gómez y Erasmo de León, ellos de alguna manera advierten que en el Plan Nacional de Desarrollo de toda la administración no están contemplados de manera formal, profunda, estos derechos, ¿no? Ellos abordan el punto de vista del derecho, entonces sí les preocupa que no sean abordados, ¿no? De manera explícita, y de entrada sí ven en el Plan Nacional de Desarrollo una carencia, ¿no? De manera, al menos de objetivos, ¿no? y políticas que pudieran desarrollar o fomentar este tipo de desarrollos económicos y sociales. Luego en el capítulo 4 tenemos también desarrollo empresarial de los estados mexicanos con alto índice de pobreza, ¿sí? En este caso es Miguel Taniguchi, que es un colega brasileño que está en estancia aquí en el sitio, por cierto, ¿no? Está en estancia. Y él habla precisamente que las políticas públicas para fomentar el crecimiento de los estados más pobres del país no han cambiado en cuanto a si se hace un análisis entre las políticas públicas del actual gobierno con las anteriores y no ven diferencias importantes, ¿no? En ese sentido, las políticas públicas mantendrían la pobreza en los estados pues, más rezagados. En el capítulo 5, aquí están mis colegas, de hecho, ya lo comentó, precisamente ya no lo voy a comentar más, que está Ignacio, ¿no? Que habla sobre la nueva propuesta de descentralización en México y su efecto en el desarrollo regional, bajo el enfoque del institucionalismo económico, ya precisamente los límites y los alcances, las cuestiones que pueden tener esta institución. Luego Manuel también ya nos comentó sobre las instituciones, las instituciones y las políticas públicas como instrumento para restringir el acceso a las actividades de los recursos productivos. Y finalmente se me gustaría que Hugo hablara en el capítulo 7, un poco de manera breve, habla sobre México de la política monetaria de 2019 a 2024. Entonces, son 7 capítulos, se dan cuenta, el común denominador son instituciones precisamente y políticas públicas. Y sí, yo sí veo en el libro la advertencia de los autores de precisamente un nuevo acuerdo institucional, pero que puede llevar a una involución de las instituciones, ¿no? Pensando, como ya lo dijo Nacho, en crear instituciones más incluyentes, ¿no? Pareciera que al menos no se aprecia esto, ¿no? Que incluso puede haber límites a los contrapesos que tiene el Ejecutivo, ¿no? Los órganos autónomos, por ejemplo, y en ese sentido creo que es una preocupación que sí se plasma en el libro. Creo que vale la pena leerlo porque aunque tiene ya 3 años por la pandemia que hablamos, y creo que es de actualidad, ¿no? Y creo que podría dar para una revisión una vez que acabe la administración de realmente los alcances de este cambio institucional, si es que se dio, o si se dio un cambio institucional que vaya hacia una evolución, ¿no? O hacia un acuerdo, ¿no? Entre diferentes sectores. Pero bueno, no sé, Hugo, le doy la palabra para que termine, no sé qué comentar sobre el capítulo también, porque tienes lugar. Bueno, sí, había un comentario muy breve. Me sumaría al agradecimiento a Comexo por esta invitación y también a Luis por la gestión que hace por todos nosotros de que este libro se mueva en diferentes partes. Bueno, de manera sintética, digamos, en las sociedades modernas, en las antiguas no, en las sociedades modernas, la moneda es básicamente una regla institucional. Eso es la moneda. Y lo que yo hago en este capítulo es 2 partes. En la primera parte trato de mostrar la estructura analítica, digamos, en la que se puede pasar desde un patrón monetario hasta un régimen monetario, ¿no?
qué los diferencia, cómo interactúan estos, ¿no? Y básicamente, pues lo que se suele llamar en la literatura corriente la economía política de la política monetaria es que un banco central interactúa con el público y entonces ahí establece un régimen monetario. Pero un banco central está condicionado por el poder ejecutivo y legislativo, y la interacción de esos poderes con el banco central, eso es la economía política de la política monetaria. Son dos componentes, ¿no? Todo junto es el régimen monetario en sentido amplio, ¿no? Lo que yo trato de explicar es ese vínculo, descomponerlo un poquito en sus partecitas, y luego lo reconstruyo para discutir las perspectivas de esa economía política, de la política monetaria, para esta administración. Y la apuesta, la conjetura, fundamentalmente es que, si bien el Banco de México opera en un mundo keynesiano, en un mundo más exactamente nuevo keynesiano, que es una vertiente de pensamiento económico que tiene aproximadamente unos medio siglo de existencia, si bien, digamos, trato de mostrar que el Banco Central opera en ese mundo, la conjetura fundamental allí es que está abierta de manera muy peligrosa la posibilidad de que el Banco Central, que ya era en sí un Banco Central keynesiano, no un Banco Central clásico, se vaya hacia un Banco Central populista, ¿no? La posibilidad de que el gobierno federal presione a los gobernadores, nombre gobernadores que sean proclives a políticas propiamente populistas, de populismo monetario. Y trato de narrar ahí varios de los ejemplos mediante los cuales se podría caminar hacia ese populismo monetario. Mi impresión es que en los próximos meses vamos a ver gran parte de este desenlace, porque hay un subgobernador que ya de hecho está haciendo una campaña en contra del resto de la Junta para ser reelegido en términos de las preferencias del poder federal, ¿no? Es decir, ya se abre ahí de facto el primer camino para esa orientación de populismo monetario en el Banco de México. Entonces, la preocupación fundamental es esa. Si este sexenio, durante esta administración, el Banco Central se seguirá, de hecho ya se ha comenzado a desplazar hacia allá, ¿no? Pero se seguirá desplazando hacia allá de manera más franca y más plena, sin retorno, o si se mantendrá en la inercia de su enfoque actual, que es un enfoque que se denomina un enfoque nuevo keynesiano de la política monetaria. Esa es, digamos, la pregunta que yo me formulo y que trato de ver todos los caminos por los cuales se podría caminar en esa dirección. Y para eso, un componente importante, porque se está actuando con el gobierno federal, es mostrar algunas pequeñas vínculos formales entre la política monetaria y la política fiscal. Hay unas ecuaciones que atacan eso, son muy triviales, y las pongo allí un poco como ejemplificando los caminos por los cuales puede avanzar este populismo monetario en el país. Esa sería, digamos, la idea de lo que yo planteo, ¿no? Entonces, no sé si se quieren desarrollar las... No, pues con eso cerramos el asunto. Bueno, no sé si hay preguntas en el público, supongo. Yo quisiera saber si hay alguna forma de saber si una política pública será funcional antes de aplicarla, o necesariamente después de aplicarla es como uno sabe si es funcional o no. ¿Para dos? Sí. ¿Hay más preguntas o ahí en la gente o en el chat? ¿No? Porque está presentando también, ¿no? Sí, se está presentando no solamente comentarios. Adelante, una vez que... Bueno, felicitarles por la presentación del libro. Digo, todavía no tengo la oportunidad de revisarlo, pero un poco escuchándoles en esta y otras presentaciones, la verdad es que se antoja leer. Y también lanzaría una pregunta hacia todos, sobre todo los coordinadores del libro. ¿Cuál es la relevancia de esta obra en términos de enseñanza-aprendizaje para aquellos que se están formando como administradores públicos, incluso como politólogos, para conocer, como ustedes dicen, el contexto actual en el cual se están diseñando e implementando políticas públicas, que de un par digamos, de 2 sexenios para acá ha cambiado el contexto, y eso también ha dificultado la implementación de políticas específicas para sectores específicos?
Esa sería una pregunta: ¿cuál es el objeto en términos de enseñanza-aprendizaje? Si se trata de un libro para el aula, por ejemplo, como estudios de caso que puedan estudiarse conceptos, formas de descripción, incluso de datos o de trabajo de investigación que ustedes muestran en cada uno de los capítulos. Y por el otro, tal vez no lo mencionaron aquí, pero creo que también para el contexto actual de México, un factor importante en el contexto para que una política pública pueda tener cierto impacto, ¿no? Me parece que tiene que ver con el crimen organizado. En ese sentido, quiero preguntarles si ustedes consideran este factor como algo que está cada vez más presente para pensar y tomar decisiones en términos de política pública, y sobre todo aquellas que son implementadas en regiones del tipo que son, como ustedes saben, presa de la violencia y el crimen organizado. De nuevo, felicitaciones. No sé quién quiere empezar. Si quieren, inicio con la parte de la pregunta que hizo. En realidad, sí podemos identificar cuál es una política pública. Previamente podemos identificar si una política pública va a ser exitosa. Yo les comentaba que normalmente la política pública tiene diferentes fases. Un diseño, ¿no? En el diseño se incorporan varios elementos, que es el diagnóstico del problema. ¿Cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? Segundo, ¿qué alternativas tenemos para poder atender ese problema? O sea, esto se va generando tanto en términos teóricos como en términos prácticos. Y después se pasa por un filtro de varias restricciones. ¿Cuáles son las restricciones económicas que tenemos como tomador de decisiones? ¿Qué restricciones legales tengo? ¿Sí? O sea, estoy dentro de mis alternativas, estoy dentro del marco normativo. Se va haciendo el filtro, ¿no? Restricciones políticas. ¿Cuáles son todos los diferentes actores que intervienen en la solución del problema público y qué efectos pueden tener? Tercero, la parte organizacional. ¿Qué elementos organizacionales tengo para poder implementar esas alternativas que tengo? Entonces, es como si encontráramos la intersección de todas las restricciones y decimos, tenemos la factibilidad de la política pública en este punto, donde cumple la parte económica, la parte legal, la parte política. Ese es un punto muy importante en términos de saber si puede ser o no puede ser exitoso. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos tomadores de decisiones normalmente dan más peso a algunas de las alternativas dependiendo de los intereses personales o de los intereses del grupo. Entonces, lo que podemos pensar que era una política pública en términos técnicos bien diseñada, que iba a tener el impacto necesario, normalmente se distorsiona. Y entonces los resultados que se van a tener de esa política pública van a ser no los esperados en términos de beneficio social o de beneficio para toda la comunidad, sino a lo mejor van a beneficiar a determinados grupos. Eso va acorde a lo que mencionaba el doctor Manuel Ontiveros, ¿no? El tipo de sociedades de acceso abierto, de sociedades de acceso cerrado. Por eso era la parte interesante entre combinar la parte institucional. ¿Bajo qué reglas me estoy moviendo? Conocer las reglas sobre las que se están moviendo. Que pueden ser reglas formales o reglas informales, ¿no? Reglas formales, toda la parte legal, desde la Constitución hasta el último año. Y reglas informales, pues toda la parte que normalmente los economistas a veces hacemos de un lado, pero que cuentan mucho. Los elementos culturales, ideológicos, las normas sociales, las interacciones sociales que pueden estar operando en la sociedad y que podría también desvirtuar la parte de la política pública. Y la siguiente etapa es, ya tengo el diseño, ya pasó por todos los filtros. Tendría la parte de la implementación de la política pública. Y ahí puedo tener un sinnúmero también de problemas, ¿no? O sea, una política que en términos de diseño era buena, en términos técnicos era buena, puede posiblemente encontrar algunas trabas en la parte de la implementación. Porque posiblemente el personal no estaba capacitado para llevar a cabo la decisión que había tomado el funcionario público, ¿no? O el tomador de decisiones, o porque posiblemente no se contaban con determinados, o sea, puede haber un sinnúmero de elementos que pueden afectar la parte de la implementación y podrían afectar. Pero esa es la ventaja de la metodología de las políticas públicas, que siguiendo la metodología uno puede dar ciertas probabilidades de éxito de la política pública, o por lo menos definir los resultados, aunque no necesariamente sean los mejores resultados en términos sociales. Sería lo ideal, lo que nos gustaría, pero muchas veces les comentaba, la parte política cuenta mucho, y eso distorsiona la parte técnica.
¿no? Y entonces podemos encontrar por ahí algunas distorsiones. No sé si... Sí. Sí, apoyando lo que dice Nacho, las políticas públicas pueden ser funcionales o no, pero sí sabemos cuándo no van a ser funcionales. Si no hacen nada de lo que dice acá profesor Ignacio, sabemos que no van a funcionar. Pongo un ejemplo. Yo he estado estudiando temas de políticas públicas de salud. Ahora hay unas campañas, una de, que no empezó en este gobierno, creo que empezó etiquetar a los alimentos y ponen exceso de grasa o exceso Empezó en de sodio, de calorías, ¿no? Eso es una campaña que tiene tintes de política pública, pero son más bien palos de cielo. ¿Qué se debe haber hecho? Primero, se debe explicar que el problema es una falta de información, porque es lo que están suponiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una población, medirla, y después aplicar la intervención, y después volver a medir, a ver si hubo algún resultado. Pero eso no se está haciendo. Lo mismo con la campaña que todo el tiempo están poniendo anuncios en el radio de las drogas. No sé, drogas, pero tampoco, o sea, es un palo de cielo. O sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿Quién sabe? Se está gastando muchísimo dinero, hay gente que se va a beneficiar mucho, pero la estructura formal de esas campañas no tienen una idea de política pública, pero no tienen estructura ni el sentido, y obviamente no sabemos qué resultados. Sobre la relevancia de estos temas, de estos artículos sobre la educación, yo creo que esto a los estudiantes de posgrado les puede servir, porque la idea es generar conocimiento. Estamos viendo qué pasa en la sociedad, cambia todos los días, entonces todo el tiempo hay que estar estudiando y sacando los resultados. Para los estudiantes de licenciatura se me hace un poco más difícil, porque ellos como que están aprendiendo las bases de las disciplinas, ¿no? El ejercicio de aplicar o generar un conocimiento ya a los estudiantes de posgrado. En cuanto a la relación del crimen organizado con las políticas públicas, pues es muy diferente. En los grupos, muchos grupos de políticos, tal vez no todos, pero entran a la actividad política buscando extraer rentas. El escándalo impresionante que hay con el libro de Payden Cash. Los métodos son muy distintos, los del crimen organizado a los políticos, los generadores de las políticas públicas. Pero sí se pueden encontrar elementos en común, y sí sería interesante utilizar por ahí. Bueno, un poco ya también comentar rápido. Creo que precisamente una de las fallas o lo que está detrás de muchas de las fallas de las políticas públicas es precisamente no tomar en cuenta las reglas informales, ¿no? Y precisamente este acuerdo institucional donde están presentes los usos y costumbres de la educación, ahí entra precisamente el crimen organizado y la coordinación, ¿no? Cómo moldear la coordinación entre de fuerza que puede haber entre el Estado y el crimen y la sociedad. Entonces, estamos hablando de reglas informales que a veces no se toman en cuenta en las políticas públicas y que a la hora de implementarlas precisamente pues, se fallan, ¿no? Y no solamente el crimen organizado, pero creo que dada la situación de corrupción que tenemos, se puede decir que está muy presente en todas las áreas, ¿no? Entonces, sí es pertinente discutir ese tema, ¿no? Y finalmente, como coordinador, me parece que sí, yo también coincido con Manuel, más que nada son estudios de caso, donde apenas era una breve introducción. Creo que se hay que profundizar más, ¿no? El libro lo que busca es más bien poner acento o mostrar ciertas temáticas que son importantes, pero obviamente, pues sí, es un primer acercamiento como estudio de caso, creo que vale la pena profundizar más en cada uno de los temas, ¿no? Para chicos de posgrado. Bueno, yo les agradezco sus preguntas. No voy a repetir algunas de las cosas que ya mis colegas tocaron o dijeron sobre crimen y demás, pero voy a intentar tocar dos puntitos rápidos, así breves, que son generalizadores, pero que pueden ser útiles, digamos, para esta discusión, ¿no?
Miren, en la presentación que hicimos de este libro en Hidalgo, en la Feria del Libro de Hidalgo, que también hizo las gestiones para que pudiéramos promover el libro allí, en ese lugar yo planteaba que esta problemática de las reglas, que las reglas es lo que está atrás de las políticas públicas, ¿no? Esta problemática de las reglas, yo hice alusión a un filósofo que se llamó Immanuel Kant, uno de los máximos figuras de la Ilustración, y recordé allí una frase de Kant acerca de la importancia de las reglas. Él decía que para la convivencia humana, para la convivencia de los seres humanos, para su vida en sociedad, necesitábamos acatar reglas. Que las reglas eran tan vitales y tan importantes, decía Kant, que incluso un pueblo de demonios las necesitaría para sobrevivir, para tener coherencia de plazo largo, para tener consistencia hacia dinámicamente hablando, ¿no? Entonces, la problemática de las reglas es una problemática fundamental y es la que determina en gran medida el diseño de la regla, está asociado al éxito o no éxito de esas políticas públicas. En lo que respecta al vínculo que puede tener los trabajos del libro con la licenciatura, a mí se me ocurre que a lo mejor, probablemente Manuel pudiera estar de acuerdo, que a lo mejor los estudiantes de licenciatura con espíritu de investigación, hay chavos que ya van con esa de investigación, pudiera para ellos ser interesante la lectura de este libro, porque el libro trabaja ya determinados marcos institucionales muy específicos de autores modernos, de autores del siglo XX y tal, y tal, y tal. Y por último, yo haría alusión muy rápidamente hacia otra cuestión también de las propias políticas públicas, ¿no? Una política pública, hay otro autor también muy importante de Ilustración que era Montesquieu, ¿no? Charles de Secondat, barón de Montesquieu, que decía que una política pública dirigida desde un poder ejecutivo que subsumía por las malas al legislativo y al judicial era una política pública no virtuosa, que esa política pública quedaba socavada porque el poder siempre aspira a más poder. Y entonces que una de las cosas que eran importantes era que la política pública virtuosa sería, digamos, en esta reflexión que él hacía, sería aquella que de alguna forma descompusiese el poder como independientes, pero el punto de orientación de la creación de políticas públicas a partir de ese referente tenía que ser que el bien común estuviera por encima del bien individual en la definición de política pública. Entonces, yo creo que en este momento la pertenencia del libro también tiene que ver con eso. De una manera o de otra, los autores ponen por encima, en esa línea de Montesquieu, el bien común por encima del bien individual. Inclusive en la contraportada se dice que es preferible, ¿no?, ese bien común antes que el bien individual. Entonces, esa problemática, ese como principio, porque no es en realidad un planteamiento técnico, básicamente es un principio ético-político, ¿no? Está muy presente también en el conjunto de los ensayos, ¿no? Poner de frente el bien común por encima o sea, no permitir que la voluntad de un individuo se quiera manejar como la voluntad individual, como la voluntad colectiva de la sociedad. Es una cosa que también el libro aborda, pero de diferentes formas y ya con marcos de autores y teóricos que corresponden a nuestro siglo XXI y siglo XX, segunda mitad del siglo XX en particular. Con esto cerramos, no sé si hay comentarios. Les agradecemos mucho la invitación a Comercio, los organizadores, y también a Luis que está aquí presente.